Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Muy buenos días, hermanas y hermanos que me escuchan a través de este medio. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Quien les habla, su hermano en Cristo, Alexis Rodríguez. Quizás mis hermanos no los pueda ver o tener muy cerca como lo acostumbramos todos los domingos en las prédicas en la mañana. Pero como dice nuestro texto lema de este año 2020, que en medio de cualquier circunstancia sigamos enfocados hacia la meta del llamado de Dios. Quizás esta circunstancia de cuarentena social, el cual nos obliga a estar separados cada uno de nosotros en nuestras casas, pero como iglesia y cuerpo de Jesucristo, tenemos que seguir enfocados hacia la meta del llamado de Dios. Y como introducción a esta prédica, escuchamos una hermosa alabanza en el cual queremos basar la enseñanza en esta mañana, la cual he puesto como título: Imitemos a Cristo, el ejemplo de humildad. Y se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, en la versión Reina Valera contemporánea, dando continuidad a la serie de prédicas de la carta de los Filipenses. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios o cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Realmente para mí este es uno de mis pasajes bíblicos preferidos y favoritos del libro del apóstol Pablo a los Filipenses. Pienso que este pasaje bíblico de 7 versículos se resume toda la gracia y el amor y la misericordia del plan de salvación de Dios para con la humanidad. De estos 7 versículos bíblicos se han sacado himnos, cánticos y alabanzas al Señor. Pablo les exige a los miembros de la iglesia de Filipo que se amen los unos a los otros, que permanezcan unidos. Por tanto, Pablo les exhorta a tener la misma mente de Cristo. Y es por eso que les traigo como enseñanza central lo siguiente. La voluntad de Dios es que así como Cristo se humilló y se mantuvo en obediencia hasta la muerte, los hijos de Dios le imitemos para la gloria de su nombre. Repito la enseñanza central. La voluntad de Dios es que así como Cristo se humilló y se mantuvo en obediencia hasta la muerte, los hijos de Dios le imitemos para la gloria de su nombre. Amado hermano que me escucha, aprendamos del ejemplo de Cristo Jesús,
que en su condición de Dios no se aferró a esa condición, de esa posición, sino que se despojó de su grandeza celestial por amor a la humanidad, para darnos salvación a ti, a mí, en esta mañana, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como mueren los malhechores, y nada de eso le importó. Dios lo engrandeció y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre, Jesucristo, en esta mañana alabamos y glorificamos. Aleluya, alabado sea nuestro Señor para siempre. Y eso que Dios nos exige de su voluntad para con nosotros, así como Cristo se humilló y se mantuvo en obediencia hasta la muerte, los hijos de Dios le imitemos para la gloria de su nombre. Y como primer principio, traigo lo siguiente. Cristo nos manda a despojarnos de toda grandeza humana. Y eso lo vemos en los versículos 6 al 8. En los versículos 6 al 8 vemos cómo Cristo, ocupando la más alta posición de la grandeza del universo y de la creación, siendo el mismo Dios, descendió a lo más humilde y humillante por amor a la humanidad. Ahora, hermano, despojémonos de toda grandeza humana por amor a Cristo. Esto, hermano, te lo puedo explicar a través de la siguiente ilustración de un hecho real. Esto ocurrió en París, Francia, el 23 de marzo del 2018. Allí se entrincheraba un terrorista islámico y gritaba: "Alá es grande", sembrando el pánico entre todos, con el objetivo de que Francia dejara libre a Salah Abdeslam, el terrorista de los atentados de París del año 2015. Dentro del supermercado asesinó a una persona, mató a un policía francés e hirió a otras 16 personas, varias de gravedad, además de tener más rehén con él. Hasta que llegó el policía de más alta autoridad y mando, un teniente coronel de nombre Arnaud Bertrand. Este hombre, a pesar de su alta investidura y autoridad policial, se ofreció voluntariamente a intercambiarse como un rehén que estaba siendo utilizado a modo de escudo humano. Es decir, el teniente coronel, siendo el jefe de las operaciones, pasó a ser un rehén con el fin de desarmarlo, y la rehén que estaba señalada a sentencia a morir fue liberada. Al final, la mujer quedó libre de aquel terrorista islámico, y siendo un teniente coronel y el del más alto rango de autoridad, murió asesinado como un rehén. Este hombre, por amor a aquellos rehenes, se despojó de su uniforme, su armamento, sus credenciales, su chapa como máxima autoridad policial, siendo un teniente coronel. No le importó aceptar y ser un rehén más como uno de ellos. El policía francés de nombre Arnaud Bertrand murió como un vil y humillante rehén para darle libertad y salvar la vida de los otros rehenes. Hermano, esto no es un cuento sacado de una película. Esto fue un hecho real y realmente sucedió. Pero esto no es nada comparado con lo que el Señor Jesús hizo al dejar su gloria del cielo para venir a este mundo a ser nuestro representante terrenal en una vida perfecta, sin pecado, y ser nuestro sustituto en la cruz con una terrible muerte que todos merecíamos menos Él. Fue una auténtica humillación para Él. Y es por eso, hermano, que en esta mañana lo alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, por los siglos de los siglos, a Él sea toda la gloria y toda la honra, a nuestro Señor. Y en los versículos 6 al 8 hay 7 pasos de descenso, el cual nuestro Señor Jesucristo, en lo más humillante, para darnos vida, salvación eterna. Primero, fue Dios, y eso lo vemos en el versículo 6. Cristo era Dios al principio de la creación, como lo dice Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Vemos que al principio de la creación ya nuestro Señor Jesucristo estaba delante de nuestro Dios y ya Él era un Dios. Y como segundo paso se despojó de esa condición de Dios, el cual no se aferró de esa investidura. Pero el simple hecho de despojarse no dejó de ser un ser divino y no dejó sus atributos y tampoco fue menos que el mismo Dios por ser hombre. Se formó como un siervo, como tercer paso. Vino a servir y no a ser servido. Nuestro llamado como cristianos es a servir a otro y no que nos rinden pleitesía. Dice como cuarto paso, se hizo hombre, se encarnó, naciendo en un humilde pesebre, padeciendo todos los sufrimientos de un hombre por amor a la humanidad. Él tuvo sed, siendo a la vez el agua de la vida. Tuvo hambre, siendo el pan de vida que descendió del cielo. Él estuvo cansado, siendo Él a la vez nuestro descanso y nuestro reposo. Él estuvo en agonía, siendo el sanador y curando toda clase de enfermedad y dolor. Y como quinto paso, se humilló a sí mismo. Sexto, hasta la muerte. Y séptimo, y muerte de cruz. En la cruz sufrió todo nuestro pecado, llevando esa humillación, como está escrito, maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Esos fueron los 7 pasos de descenso que hizo nuestro Señor para llegar a lo más bajo por amor a ti y por a mí. Y por eso, hermano, la voluntad de Dios es, así como Cristo se humilló y se mantuvo en obediencia hasta la muerte, los hijos de Dios le imitamos para la gloria de su nombre. Hermano, y como segundo principio, le tengo lo siguiente. La obediencia de nuestro Señor le trajo como recompensa la exaltación al más alto honor. Y esto lo vamos a ver desde los versículos 9 al 11. Repito, la obediencia de nuestro Señor le trajo como recompensa la exaltación y el más alto honor. Nuestro Señor Jesucristo fue negado, abatido y muerto en la cruz del Calvario por nuestro pecado, como mueren los delincuentes de aquella época. Por su obediencia Dios lo exaltó y le dio el más alto honor por los siglos de los siglos para siempre. Aleluya. Y esa es la obediencia y el ejemplo que Él exige a su pueblo, a su iglesia, así como el apóstol Pablo imitaba a Cristo. Por la humillación y obediencia de nuestro Señor Jesucristo, el Padre le exaltó y recibió toda gloria que antes tuvo juntamente con Él, más aún por haber llevado a cabo de forma sublime y perfecta la obra de redención. Así que vemos en los versículos 9 al 10 del capítulo 2 de Filipenses, el cual estamos estudiando, lo siguiente: 7 pasos de descenso, 7 pasos de ascenso, el cual subió nuestro Señor Jesucristo para recibir toda gloria. Vamos a ver cuáles fueron esos 7 pasos de ascenso, el cual subió nuestro Señor Jesucristo para recibir toda gloria y toda honra. Primero, Dios lo exaltó. Después que nuestro Señor estaba en lo más bajo de su humillación, muerto en la cruz del Calvario por nuestro pecado, Dios le exaltó y le dio el más alto honor. Segundo, le dio un nombre sobre todo nombre, por encima del nombre de Abraham y los patriarcas, por encima del nombre de Moisés, por encima del nombre del rey David y los apóstoles de Jesucristo. El nombre que es sobre todo nombre es el nombre de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Como tercer paso, dice, se dobla toda rodilla ante la única persona a la cual nosotros como iglesia debemos doblar rodillas, es ante nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el versículo 10. No es ante Pedro, no es ante María, no es ante el Papa. Nosotros debemos doblar toda rodilla ante nuestro Señor Jesucristo. Cuarto ascenso, en los cielos, todos los ángeles, arcángeles, serafines
y querubines, toda la región celestial se dobla ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Quinto paso en la tierra: todo ser viviente que se mueve sobre la faz de la tierra, toda rodilla se doblará ante la presencia de nuestro Señor. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Y debajo de la tierra, inclusive hasta los demonios, Satanás tiembla delante de la presencia del Señor. Séptimo y último ascenso: toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, como lo dice el versículo 11. Así que, hermanos que me escuchan en esta mañana, ahí vemos cuáles fueron los 7 pasos de descenso, la cual llegó lo más bajo. Nuestro Señor Jesucristo fue humillado por amor a ti y a mí. Y vemos los 7 pasos de ascenso, y ocupó el más alto honor, donde toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A ese Jesucristo en esta mañana alabamos y glorificamos, y ese es el ejemplo que debemos de seguir. Hermano, y como aplicación y reflexión les traigo lo siguiente. Cristo vino a enseñarnos a ser humildes, a humillarnos ante su presencia. Ese fue el mejor ejemplo que Cristo nos dejó, en la cual debemos imitar, ser humilde y humillarnos ante su presencia. Y te pregunto, ¿de qué estás aferrado tú? ¿De qué estás agarrado? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué posesión tiene que no permite humillarte delante de la presencia del Señor? ¿Qué te impide? Tu orgullo, tus títulos, tus honores no permiten humillarte delante de la presencia del Señor. ¿De qué necesitas despojarte? Quitarte de encima de ti para reconocer la grandeza de nuestro Señor. El orgullo, el egoísmo, la altivez, la mezquindad. Hay muchas cosas a las cuales debemos despojarnos, quitarnos de encima y reconocer la grandeza de nuestro Señor. ¿Y qué cosas prácticas podemos hacer para humillarnos en nuestra rutina diaria en favor de los intereses del Evangelio? Hay personas que, como dicen por ahí, caminan en el aire y ven a los demás por encima de los hombros y se creen la última tapa del refresco, como dicen por ahí, la última tapa de la Coca-Cola. El Señor, aprendamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios nació en un humilde pesebre. Él decía que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, y entró triunfante a Jerusalén en un burrito, y todos decían: Hosana al Hijo de Dios. Debemos imitar ese ejemplo de humildad. Despójate ante la presencia de Cristo, ante que el enemigo te despoje a ti. Humíllate ante la presencia de Cristo, ante que el enemigo te humille a ti. Dice el Señor que el que se humilla, ese será exaltado, y el último, ese será el primero. Eso lo dice el Señor en su palabra. Dios desea que les imitemos en obediencia y en humildad. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Y es por eso, hermano, que debemos imitar a Cristo, quien nos dio un ejemplo de humildad. Porque la voluntad de Dios es que así como Cristo se humilló y se mantuvo en obediencia hasta la muerte, los hijos de Dios le imitemos para la gloria de su nombre. Amén. Yo quiero hacer una oración en esta mañana, una oración muy breve, por cada uno de nosotros, para que el Señor nos ayude, nos quebrante el corazón, como dice en su palabra, que un corazón contrito y humillado tú jamás desprecias, oh Dios. Que nos quite todo orgullo, toda altivez, toda soberbia, toda arrogancia, y podamos reconocer que Jesucristo es el Señor. Y tú, amigo que me escucha, que aún no ha dado ese paso de fe, que aún no has reconocido a Jesucristo, es el momento de que tú levantes tu mirada al cielo y reconozcas a tu Salvador, que se llama Jesús. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora yo oro por cada uno de mis hermanos que me escuchan a través de este medio, Padre, para que tú nos quebrantes el corazón, nos humilles, Señor,
nos quebrante y reconozcamos que tú eres grande y que solo tú tienes poder y vida eterna, Padre. Y aquellos, Señor, que aún no te conocen, que no reconocen a Jesucristo, quebrántales el corazón para la gloria de Dios, Padre. Amén. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar.